SER Podcast. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Rodríguez Palop, buenas noches, ¿cómo estás? Y Mariano Alonso, muy buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Estados Unidos está intentando salvar como sea el alto el fuego con Irán, que desde el principio ya se tambaleó porque Israel ha seguido bombardeando Líbano, y con saña además. Y los iraníes dicen, no, si Israel sigue machacando Líbano, no hay alto el fuego. El alto el fuego tiene que incluir a Líbano. Hasta que eso pase, ni reabrimos el estrecho de Hormuz y ojo no salte por los aires la futura negociación con Estados Unidos. Esto es lo que dicen los iraníes. Estados Unidos, viendo esto, le ha dicho a Israel que tiene que levantar el pie del acelerador con Líbano. El propio Trump ha reconocido que llamó ayer a Netanyahu para pedirle que redujera sus ataques. Esto se lo ha contado Trump a un periodista de la NBC. Dice, hablé con Bibi y va a ser discreto. Creo que debemos ser un poco más discretos. Y el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, ha dicho hoy que los israelíes se van a contener un poco. Bueno, por ahora no se están conteniendo nada, pero nada. Ayer mataron a 300 personas en Líbano, hoy han vuelto a bombardear el país, todavía sin que sepamos con cuántas víctimas hoy. Netanyahu ha dicho esta noche que de alto el fuego sobre Líbano, nada. Pero a lo que sí ha accedido Netanyahu para contentar a Trump es a que Israel se siente a negociar con el gobierno libanés. O sea que Netanyahu bombardea Líbano y al mismo tiempo, como Trump le ha pedido que guarde un poco las formas, Netanyahu acepta abrir negociaciones con Líbano. Y la muestra de que esto es por la presión de Estados Unidos es que esas conversaciones van a ser en Washington la semana que viene. Jerusalén, Nuria Garrido, buenas noches. Buenas noches, Aymar. O sea que Netanyahu está anunciando conversaciones directas con Líbano al tiempo que está bombardeando Líbano. Sí, de hecho, hace poco más de una hora el ejército israelí ha anunciado en sus canales que ha comenzado una nueva ronda de ataques, dice, contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, pero ayer estuvimos explicando que también están atacando otras zonas, por ejemplo de Beirut, donde Hezbollah no tiene presencia, y claro, lo que están recogiendo ahora mismo algunos medios israelíes es que Hezbollah estaría preparando para esta noche más ataques con misiles de mayor alcance, es decir, que no solo buscan atacar el norte de Israel, sino también, por ejemplo, Tel Aviv, en el centro del país, y Hezbollah, por cierto, previamente había dicho que rechaza estas negociaciones directas con Netanyahu y que en todo caso el gobierno libanés le debería pedir un alto el fuego como condición previa y también le debería exigir la retirada de las tropas israelíes desplegadas en el sur del país, recordemos, y también el regreso de las personas desplazadas a sus hogares. Esto parece poco probable, puesto que esta tarde uno de los ministros más ultras del gobierno de Netanyahu, colono y radical, el de Finanzas, Smotrich, en la inauguración de un asentamiento ha dicho: habrá una expansión en Gaza que extenderá nuestra frontera, en el Líbano, hasta el Litani, en Siria, el Monte Hermón, es decir, todos estos territorios quieren ocupar Israel. Y mientras tanto, en Irán, hoy, el nuevo líder ha enviado un mensaje que se ha difundido a través de una gigante pantalla, mientras una voz en off se leía su discurso. Vamos a escuchar el ambiente. El nuevo líder sigue sin aparecer públicamente y básicamente ha clamado venganza contra Estados Unidos e Israel por la muerte de su padre. Hoy hace 40 días que lo asesinaron y ha dicho que el estrecho de Hormuz entra en una nueva fase, sin dar más detalles, Aymar. Y a la espera de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que teóricamente empiezan el sábado, Nuria. Teóricamente empiezan el sábado. Durante toda la jornada, Irán ha venido diciendo que no van a enviar a su delegación a Islamabad si esa ofensiva de Israel no cesa de manera inmediata contra el Líbano, pero lo que estamos viendo es que Netanyahu está intentando, rebajar un poco el discurso por mantener los ataques. Estamos viendo, Nuria, decíamos, el ataque de ayer, la cifra por ahora definitiva es de 300 personas muertas. Estoy hablando del ataque de Israel sobre el Líbano. Hoy no sabemos cuántos han matado, pero también han bombardeado buena parte del país. Los ataques de Hezbollah contra Israel, ¿qué efectos están teniendo? Lo cierto es que no han dejado heridos ni víctimas mortales, tampoco destrozos. Es verdad que la defensa aquí sigue siendo muy potente, ¿no? Y suelen interceptar la mayoría de los misiles, pero lo que hemos visto en estas últimas semanas es que Hezbollah está más fuerte de lo que vendió Israel, porque Israel en el 2024 dijo que había acabado con la capacidad de atacar de Hezbollah en aquella guerra que lanzó por entonces, pero siguen teniendo proyectiles, misiles antitanque y por supuesto pueden hacer llegar misiles a Tel Aviv, a diferentes puntos, a Haifa, que es la ciudad también más importante del norte del país. Pero lo más curioso, Aymar, es que los alcaldes del norte de Israel, por ejemplo, le
están pidiendo a Netanyahu que no pare los ataques, que eso es una amenaza para el norte, que hay que garantizar la seguridad y que continúe con estos ataques, con lo cual los que viven en el norte solo tienen, por ejemplo, 30 segundos cuando suenan las alarmas para esconderse en los refugios, por ejemplo Metula, que está a 500 metros de Líbano, porque cuando llegan los misiles están muy cerca. Nuria, nos vas contando a lo largo de la noche. Gracias. Gracias a ti, un abrazo. Pablo Simón. A mi juicio estamos exactamente en la misma lógica que hemos visto desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Donald Trump le deja hacer a Israel, permite por lo tanto que amplifique esta doctrina, la del gran Israel, y por lo tanto la de generar una suerte de espacio vital, lo cual tiene unas reminiscencias terribles, por cierto, en la zona, aunque eso implique la vulneración sistemática del derecho internacional. Israel es el país que más tenía que ganar con la reducción del poder regional de Irán y por lo tanto la intervención que hemos visto de los Estados Unidos, y por lo tanto también es el actor que tiene más incentivos para que esta tregua no sea permanente, sino que sea un mero respiro que le permita continuar acumulando fuerzas y convertir en última instancia al Líbano en un estado fallido, que es lo que está persiguiendo. No soy, la verdad, nada optimista con esto. Es evidente que Donald Trump, aunque haya hecho esta llamada y trate de señalizar ante Irán que las negociaciones van a tener lugar en Washington, es simplemente para intentar atemperar, y yo tengo la impresión que, de nuevo, los incentivos internos de Netanyahu son a no aflojar, precisamente porque él sabe que esta guerra sigue siendo popular dentro de sus fronteras, y los externos son a continuar haciendo que la situación descarrile, porque date cuenta de una cosa, Aimar, esta tregua en el fondo lo que ha terminado constatando es que no existe seguridad energética a nivel global contra Irán. Es decir, el problema es que has terminado dándole una baza política a su rival estratégico secular, que es el de reconocer que en el momento en el que Irán quiera un coste muy bajo, puede hacer que la coalición que da apoyo internacional y nacional al propio Donald Trump se resquebraje. Y no puede, por lo tanto, Netanyahu aceptar que este sea el statu quo que se mantenga, sino que tiene que continuar con la presión. Palop. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Claro, Israel ya lo tenía claro, su objetivo era expandirse. Ha encontrado una oportunidad estructural en una Unión Europea noqueada frente al genocidio de Gaza, con von der Leyen silenciada, con Kallas silenciada. Y bueno, lo que ha hecho ha sido profundizar en la situación de empantanamiento y de secuestro que sufre Trump, ¿no? No le importa nada el derecho internacional ni el derecho humanitario. Tampoco creo que le importe especialmente Hezbollah, y lo que quiere es seguir profundizando en este objetivo y desestabilizar un acuerdo que claramente ya sabemos que es un acuerdo totalmente precario. No han hecho más que entrar en contradicciones, nadie sabe en qué consiste, quién ha ganado y quién ha perdido. Y bueno, yo tampoco soy optimista. Evidentemente Trump ha querido salir sin éxito de esta situación, su desgaste será cada vez mayor, el secuestro en manos de Netanyahu es cada vez más evidente y bueno, a mí me parece que está claro que esta guerra no se puede ganar. Que además, como también ha dicho Pablo, ¿no? Bueno, Irán sale fortalecida, más militarizada y además con la baza de Hormuz en la mano. O sea, con toda claridad ha dicho ya que a partir de este momento todos van a pagar una tasa bastante alta por pasar por allí. Omán también, además, ha decidido unirse a esta estrategia y esto supondrá un mayor encarecimiento de las mercancías que pasen por allí. María. Además de incrementar el conflicto en la zona. Emiratos Árabes ya ha dicho que no va a pagar ni siquiera nada. Mariano Alonso. Bueno, poco que añadir a lo que han dicho tan sensatamente Pablo y María Eugenia. Decía María Eugenia que Irán no, que Irán está ganando la guerra. Es que yo creo que el problema es que Irán, empatando esta guerra, para hacer una metáfora deportiva, empatando ya gana. Y esa es una de las claves que quizá no ha sabido medir Washington, no ha sabido medir Trump. En esta joint venture con Netanyahu, que lo habéis dicho, es absolutamente perniciosa para él, porque efectivamente Netanyahu es de alguna manera, en algún sentido, su némesis. Trump es un oportunista que viene del mundo de los negocios inmobiliarios y del show business televisivo. Netanyahu es un fanático de verdad, es un fanático religioso de verdad, apoyado, respaldado y acompañado por fanáticos mucho más fanáticos que él, valga la redundancia, que creen en el gran Israel y por lo tanto tienen una visión, encaran la crisis de una manera radicalmente distinta. La paradoja aquí es que esta intervención
en el exterior del presidente que dijo que venía a acabar con las aventuras exteriores de Estados Unidos y que cimentó buena parte de su liderazgo en ello. Todo lo que dijo Trump de los Bush con respecto a las intervenciones en Irán en Irak o en Afganistán es bastante elocuente al respecto. Bueno, pues ese presidente se está empezando a ver empantanado en una guerra que difícilmente puede ganar y que le está abriendo también, y esto es importante, una fisura en su mundo ideológico, en el mundo de MAGA. No hay más que ver lo que los Tucker Carlson y compañía están diciendo muy severamente sobre su administración. Y por cierto, ahí está el vicepresidente J.D. Vance, que bueno, yo creo que está, digamos, poniéndole una vela a Dios y otra al diablo. Pablo. Sí, de hecho, fijaos, ¿no?, lo rápido que han ido caducando también los propios objetivos estratégicos que tenían los Estados Unidos en la zona. Hay uno que es verdad que ha sobrevolado, ¿no?, que es esta idea del enriquecimiento ilícito de todo el sector en torno a Donald Trump. Pero, hombre, hay maneras más baratas de hacerlo. Quiero decir, desde luego, si esta aventura buscaba conseguir enriquecer a los suyos, había mil formas mucho más eficientes. También se hablaba de lo de minar las capacidades nucleares de Irán, y lo que terminamos es que, aunque efectivamente su infraestructura ha sido destruida, el mensaje que Estados Unidos manda al mundo es: no somos un hegemón fiable, por favor, armaos. Es decir, si queréis evitar que haya intervenciones de los Estados Unidos en vuestro país, no os lo penséis dos veces, porque a Corea del Norte no le hemos tocado un pelo, pero a Irán sí. Por lo tanto, es terrible, porque terminamos en la lógica de una carrera armamentística. Y luego quiero mandar un afectuoso saludo a los tontos útiles que hablaban del cambio de régimen en Irán para proteger a homosexuales y a mujeres en ese país. Están las mujeres y los homosexuales muy protegidos hoy. Como todo el mundo sabe, ¿verdad? Porque es cierto que, fíjate, Aymar, si esta paz fuera duradera, los homosexuales y las mujeres en Irán volverían a no importar. Porque la situación de las mujeres y los homosexuales en Arabia Saudí no creo que sea mucho mejor. Pero es evidente que esto siempre va del quién, ¿no del qué. Es decir, y al final volvemos otra vez a este tipo de argumentos que a mi juicio no tienen ningún sentido, cuando ya hemos visto claramente que esta lógica también se reprodujo con la intervención en Venezuela. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que la actual administración estadounidense, que ha declarado objetivamente que la Unión Europea y el mundo liberal es su enemigo, realmente está intentando promocionar cambios de régimen para establecer democracias estables en ningún lugar del mundo? Yo creo que es absurdo. Por lo tanto, es mejor que nos desprendamos ya de esa idea y reconozcamos que esta potencia imperial ha cometido un error de cálculo y estratégico importante, que desde luego le va a pasar factura, no solo en términos militares, sino también en su pérdida de poder blando, porque es que ha perdido el apoyo de muchísimos aliados en todo este proceso. Pero la situación en Venezuela es distinta. Yo creo que, es decir, en Venezuela es posible que la cosa le salga más o menos bien, con todos los matices que se quieran. Sí, hablaba del argumento de la transición a la democracia, que es el que en teoría algunos dijeron legitimaba la intervención. Sí, efectivamente, pero bueno. No de que sea efectiva la intervención, que como tú muy bien sabes, lo ha sido. Claro, pero quiero decir que es que, en fin, Irán, casi 100 millones de habitantes, una civilización, una orografía, no tiene nada que ver con Venezuela, y sobre todo el régimen de los ayatolás no tiene nada que ver con el corrupto régimen chavista, que bueno, ya se ha visto que incluso aquí los contemporáneos que lo defendían en España ya nadie sabe dónde están. O sea, fíjate dónde ha llegado, ¿no? Yo quería también extender ese saludo que ha planteado Pablo, pues a uno que yo creo que ha hecho ese papel en España, que ha sido el señor Feijóo, ¿no? El señor Feijóo, que aplaudió la guerra ilegal, que después aplaudió el asesinato de Jamenei, que hablaba de la caída de un régimen terrorífico y que ha acabado virando 180 grados cuando ha visto que el viento pues soplaba en otra dirección, ¿no? O sea, que es que en España estamos viendo esto, aparte de que también tenemos una fuerza política que frente a otras ultraderechas en Europa apoya abiertamente y de forma expresa y explícita a Trump, ¿no? Entre otras cosas porque lo quiere usar pues para dar un salto a América Latina, ¿no? Ahora mismo es la única fuerza que acompaña a Orbán, ¿no? Que es Vox. O sea, que es que sí que tenemos a gente aplaudiendo a estos sanguinarios. Voy ahora a territorio Orbán, a Hungría, pero antes, si hablabas del Partido Popular, me tiene hablando solo que a esta hora de la noche no haya rectificado, no haya pedido perdón o no le hayan rectificado a la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, que este es un cargo muy gordo,
y que hoy ha frivolizado con la retención ilegal de un militar español a manos de Israel ayer en Líbano. Es un soldado, es un casco azul de la misión de paz de la ONU allí en Líbano, la FINUL, que fue retenido ilegalmente por el ejército de Israel. Es verdad que no lo han tenido secuestrado durante 3 meses, es verdad, damos gracias. Fue durante 1 hora, pero fue un episodio muy violento, por lo que ha contado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles. Paréntesis, si Israel hace esto con soldados que están bajo mandato ONU, o sea, cascos azules de la ONU, ¿qué no hará con los civiles libaneses? ¿Qué no hará con los propios soldados libaneses? Bueno, le han preguntado a los periodistas, a la portavoz del PP, qué opinaba el principal partido de la oposición acerca de este episodio, que es grave, y ella, con tal de no criticar la actitud israelí, Esther Muñoz ha decidido frivolizar así. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante 1 hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante 1 hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. Es increíble, haciendo coñas con la retención de un militar español a manos del ejército de un tercer país, un militar español que está en misión ONU. Las posiciones pro-israelíes de Esther Muñoz ya las conocíamos. Ella misma, cuando a raíz de la masacre de Gaza España empezó a plantearse no ir a Eurovisión si Israel participaba en el concurso, la propia Esther Muñoz escribió en Twitter, muy contenta además, dijo: otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción. O sea, las posiciones pro-israelíes, ella ha hecho gala de sus posiciones pro-israelíes. Pero desde luego lo de burlarse de la retención ilegal de un militar español, esto no lo vimos venir. Le ha contestado así en La Sexta la ministra Margarita Robles. Por respeto al militar que sufrió una situación bastante complicada, creo que uno debería callarse. Esto ya no es un tema del Gobierno de España. Estos son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico también. No creo yo que la señora Muñoz, en ningún control de la Guardia Civil, haya recibido el trato que recibió nuestro militar. En mucha prudencia, por favor, mucha discreción. No es necesario opinar de lo que no se sabe. Porque ha contado, sin entrar en mucho detalle, que los soldados sufrieron actitudes agresivas por parte de Israel. Porque se ejerció violencia sobre esa persona y sobre la tripulación que iba en ese momento, porque a uno se lo llevaron, pero el resto de la tripulación fue objeto de, dijéramos, unas conductas agresivas. Vamos a dejarlo aquí. Y luego se le llevó a una aldea donde estuvo privado de libertad en unas condiciones que también me van a permitir, por un elemental sentido de prudencia, que no diga. Pero dice Esther Muñoz... Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. Portavoz parlamentaria del PP, Mariano, no termino de entenderlo. Bueno, es que es incomprensible. Yo creo que lo único que la portavoz del primer partido de la oposición, es decir, por lo tanto del partido que aspira a no en mucho tiempo gobernar de nuevo, en el caso del Partido Popular, este país, España, lo único que puede decir cuando hay una situación de esta naturaleza, y la ministra en este último audio insinuaba algo bastante dantesco, cuando hay un compatriota español, un soldado del ejército español en esta situación, lo único que la portavoz del primer partido de la oposición puede decir es enviar toda su solidaridad, su apoyo a la familia de ese soldado, ponerse en contacto con la familia de ese soldado, decirle que está a su disposición y como mínimo calificar de intolerable cualquier vicisitud que haya sufrido a manos de un país extranjero y pedirle explicaciones al país extranjero. Eso es, yo creo que lo mínimo que debería hacer cualquier dirigente con un poco de sentido común, pero mucho más, insisto, la portavoz del primer partido de la oposición. Y además debería hacerlo por algo que la señora Muñoz espero que entienda, que es por un mínimo sentido de patriotismo.
A mí me sorprende, es decir, evidentemente es un patinazo, ¿vale? Porque hay un momento de su declaración en la que dice, no sabemos por qué, plántate ahí, ¿vale? Es decir, lo que le responde la ministra de Defensa es, no hable usted de lo que no sabe. Y ella misma en su alocución estaba diciendo, es que no tengo información, por lo tanto, ¿qué necesidad tienes de hacer un chascarrillo? No hay ninguno. Y sobre todo de no rectificar cuando claramente se ha visto que te has equivocado. De todas maneras, yo creo que esto también es un poco sintomático de lo mal que entra la política internacional cuando el Partido Popular se tiene que posicionar. Porque siempre el atajo que sigue es la postura contraria en la que esté el gobierno. Y esto yo creo que es una mala decisión para el propio Partido Popular. Yo creo que tiene que reflexionar un poco más, porque de lo que estamos hablando aquí es de la detención de alguien que lleva bandera española en la solapa. Es decir, es alguien que representa al Estado español en el exterior, es alguien que además tiene un mandato de las Naciones Unidas y además que se ha visto vulnerada en sus derechos. Por lo tanto, evidentemente tú tienes que cerrar las filas en ese contexto. Punto. No tiene más. Y no hay ningún tipo de problema y nadie te lo va a reprochar y todo el mundo va a entender que eres un partido de gobierno, que es lo que se supone que tienes vocación de ser, ¿no? Hoy el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas urgentes para garantizar en Hungría unas elecciones libres, justas y democráticas este domingo. Este domingo tiene presidenciales Hungría y ante la posibilidad real de que Orbán las pierda, porque a eso apuntan las encuestas, una mayoría parlamentaria de la Eurocámara considera que existe un grave riesgo de coacción y distorsión del proceso electoral por parte de terceros países, pero incluso también de Orbán, su partido, sus estructuras que llevan casi 2 décadas en el poder y lo controlan todo. Allí en Budapest está el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Recta final de una campaña, Antonio, que es clave no solo para Hungría, es clave para el resto de Europa. Sí, son 16 años seguidos de Víctor Orbán. Hay una generación aquí que prácticamente no ha conocido otra cosa y son al menos 4 años de Orbán bloqueando cada paso de Bruselas para respaldar a Ucrania desde el inicio de la invasión. Así que en Budapest se la juegan los 27 el domingo. De hecho, Orbán ha vuelto a decir esto hace apenas 10 minutos. Que sepa Europa que no vamos a darle ni un céntimo a Ucrania, que lo tengan claro en Bruselas. Aún así, todas las encuestas le sitúan como perdedor detrás de Peter Mayer, un político que es también conservador. Aquí la izquierda ni cuenta para entrar en el Parlamento, pero que no es un ultra como Orbán. Es un momento marcado además por las filtraciones casi diarias que vamos conociendo de audios y conversaciones de Orbán y de su ministro de Exteriores poniéndose al servicio de Vladimir Putin y dispuestos incluso a darle información de lo que se está negociando en Bruselas. Orbán dice que le han espiado, pero es justo lo que la oposición viene contando que hace él. Hemos hablado esta misma tarde, de hecho, con Adam Rempor, de la ONG Unión Húngara por los Derechos Civiles. Que nos contaba que las elecciones han venido precedidas de denuncias y sospechas por las posibles vigilancias y escuchas ilegales a activistas y opositores, con lo que esto implica para unas elecciones libres, que no hay escapatoria, nos decía. De hecho, Aimar, contábamos a las 8 estas denuncias, pues bien, minutos después se ha publicado aquí en Hungría, en el portal independiente Foursquare, que está dando toda esta información sobre Orbán, que está utilizando un programa de vigilancia masiva de origen israelí, llamado Weblock, que según esta web es capaz de rastrear a millones de personas mediante los datos de publicidad en sus teléfonos móviles. Antonio, me ha hecho gracia este audio de hace 10 minutos que acabamos de meter, que has seleccionado tú, porque en solo una frase junta los dos demonios en torno a los que Orbán pretende que pivote esta recta final de la campaña, que son los burócratas de Bruselas, que nos escuchen en Bruselas, que no vamos a dar ni un euro a Ucrania, porque Zelensky es el enemigo número 1, según Orbán. Sí, fíjate, esa es la primera imagen, de hecho, que nos hemos encontrado en un cartel electoral cuando hemos llegado aquí, la de Volodymyr Zelensky. Hay que decir que el sistema electoral húngaro es un tanto complejo, que se eligen a candidatos concretos para el Parlamento por una parte y luego se vota a partidos con listas, como España por otra, así que hay una amalgama de caras en los carteles, la de Orbán está lógicamente, pero su partido ha desplegado mucha más cartelería aquí en Budapest, que recuerda un poco a aquellos pósters de Se Busca, de las películas del oeste, porque están en blanco y negro allí Zelensky y el líder opositor Peter Mayer como enemigos de Hungría. Y le hemos preguntado por esto también a un politólogo local, a Marton Bene. We are now 4 years into the war and many people are simply less afraid that Hungary could be dragged into. Que nos dice que después de 4 años de guerra la gente ya no está tan asustada, que solo los más leales a Orbán siguen creyendo que puede haber riesgo de que Hungría entre en el conflicto, que buena parte de la población de hecho ya ni se lo toma en serio. Veremos si es verdad o no esto el próximo domingo. Antonio, mil gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. Palop. Bueno, que Orbán tiene
propensión, digamos, al autoritarismo es ya una evidencia. Tiene un control muy claro de la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene control del Poder Judicial, tiene control de los medios. Acordaos de cuando decidió cambiar la edad de jubilación obligatoria de los jueces, cuando estos jueces no le interesaban, para echarlos, y después volvió a recuperar la edad anterior para mantener a los que él había colocado, ¿no? Es decir, de una manera clarísima. Ha hecho reformas constitucionales muy locas, ¿no? En favor, por supuesto, del matrimonio convencional, heterosexual, heteropatriarcal, como lo queramos llamar. Quiere una Hungría pues cristiana, dice que estos son los valores de Occidente, por supuesto cerrada a la migración, profundamente nacionalista, antieuropea, y es un caballo de Troya hoy en la Unión Europea. Básicamente es un caballo de Troya. Al ministro de Exteriores ya se le acusó de pasar información a Rusia de todo lo que pasaba en el Consejo. Él ha estado vetando los 90.000 millones de apoyo a Ucrania. Se ha inventado esto del complot, que dice que Ucrania ha organizado un complot contra Hungría y está paralizando la llegada de gas ruso. Y es el gran fundador de Patriotas por Europa, que es el apoyo que tiene Rusia y Estados Unidos en el Parlamento Europeo, y donde, por cierto, está Vox encantado. Mariano y Pablo. Bueno, está Vox dejando de estar, valga decir, con Giorgia Meloni. Lo cual es bastante curioso, porque Meloni fue una de las apuestas de Abascal, fue una de las apuestas de las que Abascal, digamos, puede presumir, porque apostó por ella cuando no era nadie, la trajo aquí, y hoy es la primera ministra de la tercera economía de la Unión Europea. Gobierna en una coalición de derechas, pero mandando ella, y uno se pregunta ¿por qué a Abascal no le interesa ahora esta alianza? Si se ha ablandado. Es a pedir de boca. Y hay un préstamo de un banco húngaro que igual os suena también. Claro. Los críticos de Vox están apuntando mucho a ese cambio de alianza, a esa apuesta por Orbán en vez de por Meloni. Y bueno, yo en fin, creo que por lo demás las elecciones del domingo son de las más importantes, de las que más pueden marcar el futuro de Europa. Y vuelvo a hablar del vicepresidente de Estados Unidos. Parece realmente increíble, ¿no? Que si nos lo cuentan hace años, que un vicepresidente de Estados Unidos venga a Europa a hacer campaña en un determinado país por un determinado un país de 9 político. millones y medio, que es enano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero porque en realidad la conexión entre Washington y Moscú ahora mismo es total. Daos cuenta que Peter Magyar tiene opciones, es cierto, de conseguir el que su partido sea mayoritario en el legislativo. Tiene opciones, y en realidad las tiene porque de un lado ni ha planteado una campaña demasiado rupturista, ni por otro lado ha incidido demasiado en la erosión democrática, sino sobre todo en la erosión vinculada al poder adquisitivo de los húngaros. Es decir, tampoco hagamos la lectura desde aquí que está habiendo un voto de rechazo por la tendencia autoritaria de Orbán, en absoluto. Tiene más que ver con los rendimientos del sistema. Pero a mí hay una cosa que me preocupa profundamente, y es que Orbán, si esta ventaja que obtiene el candidato de la oposición ahora no es abultada, va a probablemente impugnar los resultados. O sea, daos cuenta que el sistema electoral lo ha diseñado para que pesen más las zonas rurales que las urbanas, donde es más fuerte, con toda la autoridad electoral. Sabemos además, y esto hay ciertas informaciones de ONGs, que está recurriendo directamente a sobornos de funcionarios para que movilicen en áreas concretas a voto en su favor. Va a utilizar todas las herramientas que pueda tener. Así que si la victoria no es muy abultada, es probable que veamos un escenario de impugnación, y eso a mí la verdad me da un poco de pavor. Pablo. Bueno, es seguro que lo vamos a ver, vamos, no te quepa la menor duda. Ellos están preparados para no marcharse nunca, y es verdad que estas elecciones son muy importantes porque se va a ver en qué medida tiene futuro pues ese tipo de liderazgo, esa llamada democracia iliberal, que no es más que una democracia entre comillas autoritaria, ¿no? En qué medida tiene futura pues la internacional reaccionaria, ¿no? Si es algo más que una apuesta simbólica, ¿qué impacto va a tener eso pues en Eslovaquia, en Polonia y en Estados Unidos? Si el apoyo de Estados Unidos, como has dicho Mariano, beneficia o perjudica, porque está claro que es un arma de doble filo, ¿no? Esta apuesta de Vance, ¿no? Ellos están convencidos de que el espíritu, decía el director del instituto de investigación, Danube, tan fantástico, decía que es que el espíritu de la historia les favorece, ¿no? Ellos están en el rollo hegeliano de la rueda de la historia, y ahora ya está a favor nuestra, ¿no? Cuidado que Hegel decía aquello de el progreso exige a veces aplastar flores inocentes en el camino.
A ver, estamos a punto de llegar a las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y a esta hora les podemos contar en la SER que la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz pide cuentas al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, por la falta de coordinación de los medios sanitarios dependientes de la Junta aquella noche, tras el descarrilamiento en el que murieron 46 personas. Hablan, en un escrito, de una gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata que pudo tener consecuencias graves. La Asociación de Víctimas se lo reprocha a la propia Junta, le pide que abra una investigación interna y se lo traslada también al juzgado que lleva el caso, a la comisión independiente que investiga el accidente, a la comisión técnica, la CIAF, y al defensor del pueblo de Andalucía. Radio Córdoba, María Eugenia Vilchez. Sí, en ese escrito el abogado de las víctimas dice que los profesionales del centro del 061 en Córdoba tuvieron que gestionar las llamadas de la emergencia con sus teléfonos particulares y sin contacto con el centro coordinador del 112 por un fallo del sistema, y que el personal encargado de gestionar las llamadas de la emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz con papel y lápiz debido al bloqueo en el sistema informático. La información del siniestro no fluyó tampoco correctamente en la comunicación entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía y la Guardia Civil de Córdoba, por lo que no se habría podido cumplir el protocolo, como cuántos focos del siniestro había o dónde estaban. Solo la actuación de los profesionales, dice el escrito de las víctimas, con muchos años de experiencia, permitió sacar adelante el trabajo del caos técnico. Las víctimas ya han registrado este escrito contra la Junta de Andalucía, lo han hecho ante el defensor del pueblo andaluz, lo van a trasladar a la CIAF y a la jueza instructora, pidiendo que aclare lo ocurrido y reclamando saber qué efecto tuvo en la gestión de la emergencia esta situación. Gracias, María Eugenia. Esta es la noticia que les contamos a esta hora, pero es que hace unas horas les hemos contado también que el Ministerio de Transportes cree que los retrasos en atender a los viajeros del Albia se debieron a que el 112 de Andalucía no informó de la ubicación de ese tren, el Albia, y que sabían exactamente dónde estaba porque tenían la geolocalización de la gente que estaba llamando desde el Albia. Y a pesar de eso, el 112 de Andalucía sí que compartió con el resto del dispositivo la localización exacta de las llamadas que le llegaban desde Lirio, pero no las que le llegaban desde el Albia, que estaba volcado a casi 1 kilómetro. Eso no se opina, eso ha quedado claro en el informe de la Guardia Civil, y ahora el Ministerio de Transportes señala que esa falta de información, la información concreta de dónde estaba el Albia, provocó el retraso en la atención de esas víctimas, las del Albia. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, es lo que cree el Ministerio de Transportes, que ese retraso en la atención a los pasajeros del tren Albia implicado en el accidente de Adamuz se debió a que el servicio de emergencias 112 no informó de su ubicación exacta, pese a disponer de la localización de las llamadas de los pasajeros que se encontraban en su interior. La cronología de las comunicaciones enviadas a la Guardia Civil reflejan cómo esos servicios de emergencias comunicaron desde el primer momento al resto de actores en ese protocolo las coordenadas precisas de los pasajeros de Lirio, pero no las del otro tren siniestrado, al que la Guardia Civil tardó 1 hora en llegar, y lo hizo porque los pasajeros empezaron a llegar hasta los vagones de ese tren Irio. Las primeras llamadas se produjeron minutos después de la colisión, a las 19:44 del domingo 18 de enero. Esas llamadas fueron desde el primer tren, desde el tren Irio, y 1 minuto más tarde los pasajeros del Albia empezaron a llamar a ese 112 Andalucía, informando de que su vagón había sufrido un siniestro con posibles múltiples heridos. Es literal de la transcripción de las comunicaciones. Lo que mantiene el Ministerio de Transportes y se desprende de esa cronología es que los servicios de emergencia solo informaron a Guardia Civil, a 061 y al resto de medios sanitarios de las coordenadas del primer tren, con una precisión de 7 metros. Pero en las comunicaciones, Aymar, no se dice nada del tren Albia, que tras el impacto recorrió varios metros, 700 en concreto, hasta detenerse. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Me crié como un fascista. Es el título del nuevo libro que acaba de publicar Antonio Maestre. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Bienvenido de nuevo a Hora 25. Muchas gracias. Me ha gustado mucho el libro, Antonio. Pues te lo agradezco mucho, porque cuando se saca un libro hay mucho miedo, y que te digan que ha gustado quita un poco ese miedo. Sí. Me crié como un fascista. Me preguntaban antes en la redacción, un compañero que me ha visto con el libro me dice, el título es una provocación, ¿verdad? Y le he dicho, sí y no. O sea, realmente hay... Sí, es así, tal cual. Es decir, no es, si se coge como literal, es decir, yo no he sido
neonazi ni un fascista de adolescente. Pero la hipótesis o la tesis con la que trabajo en el libro es que todo hombre, como nos hemos socializado en las dinámicas con nuestros amigos, en nuestra familia, con las mujeres o con los otros, con la alteridad, hemos tenido comportamientos y dinámicas de socialización muy violentas, muy agresivas, y que creo que son lo que explica el auge de la extrema derecha y la radicalización ultra de nuestro tiempo. Es decir, la clave de bóveda que explica quizá la radicalización de este momento es el supremacismo masculino, y eso bebe de las dinámicas de socialización masculina en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, que es cuando tenemos más incertidumbre, en la que no sabemos muy bien cómo enfrentarnos al mundo, y que la manera en la que los hombres nos hemos educado, criado, pues tiene unas estructuras patriarcales que, si son bien pulsadas por el discurso fascista, pues acaban ahí. Hay una cosa, que cuando la gente lea este libro, hay muchos hombres, sobre todo, creo que se van a sentir, o nos vamos a sentir reflejados en la cantidad de cosas que hemos hecho, evitado o callado estando en grupo para seguir en el grupo y para no ser nosotros las víctimas, y que, sobre todo en la juventud, pero puede que también después, y que eran comportamientos que en aquel momento mismo aborrecíamos, o no los identificábamos como algo que nosotros haríamos como propio, pero era el grupo. Claro, la presión de grupo en un grupo de hombres adolescentes, y puede que incluso un poco más mayores, hacía que había unas dinámicas violentas en las que había siempre un alfa y el resto, pues podías ser tú el que sufría el acoso o el bullying, o el que estabas en un modo neutral. Entonces tenías que elegir siempre entre ser el que provocaba la violencia dentro del grupo o el que la sufría. Y a veces, para no sufrirla, pues participabas de ciertas dinámicas que con las que no te sentías cómodo, que lo hacías para sobrevivir simplemente. Yo recuerdo que yo, cuando estaba en el colegio, pues sufría acoso porque era bastante sensible y lloraba mucho. Lloraba mucho, todo me afectaba, lloraba mucho. Pues ya estaba maricón. Claro, yo tenía un mote que era mantequilla, ¿no? Hablando, pues era mantequilla. Cuando llega al instituto, eso me prometí a mí mismo que eso no volvería a pasar. Entonces buscaba el grupo, el dominante, y nunca participé de esos actos de acoso. Pero tampoco, obviamente, hacía nada porque eso no se produjera. Intentaba, pues, participar de esas dinámicas para no ser yo el que lo sufriera. Yeah. ¿Y cómo discurre el camino desde ahí hasta los fascistas de hoy? Quiero decir, habrá mucha gente que esté diciendo, pero ¿eso qué tiene que ver con el fascismo? Bueno, yo creo que lo que explica siempre es multifactorial, y esto es importante. No se puede decir que todo se explica. Cuando alguien dice al fascismo se le para o el fascismo creo que hay que eludir esa explicación simple, ¿no? Es multifactorial. Pero creo que en nuestro tiempo el supremacismo masculino y la reacción contra el feminismo, creo que son lo que explican. A raíz de ahí, ¿no?, se pueden unir otros muchos problemas, los problemas económicos, la incertidumbre sobre el futuro, las redes sociales. Hay muchos elementos que te pueden ayudar, pero creo que el supremacismo masculino y la reacción ante el feminismo es lo principal. Claro, cuando tú te has educado en unas dinámicas de agresión constante, de violencia, de humillación al diferente, de violencia contra las mujeres, en sus muy diversas formas, pero violencia contra las mujeres, y estás en un momento en el que existe esa incertidumbre vital, y hay un discurso pujante que es el feminismo, y tú estás completamente descolocado porque no sabes muy bien, ¿no?, cómo enfrentarte a esa nueva realidad, porque nos han educado para no mostrar nuestras emociones, para no mostrarnos nuestras vulnerabilidades, para no pedir ayuda, para no hablar con tus amigos. Y llega un discurso que te dice, bueno, ahí están las mujeres feministas diciéndote que todo eso lo estás haciendo mal, que está mal. Y llega un discurso que te dice, no, pero eso está bien. Es muy sencillo el no revertir todos esos comportamientos que pueden ser lesivos para ti mismo y para la gente que te rodea, y bueno, y aproximarte a ese discurso que te está diciendo que, sobre todo, lo primordial, y yo lo entiendo así, sobre todo en las personas de clase trabajadora que se acercan a la extrema derecha, es: no vas a tener un futuro de certidumbre, no vas a tener unas mejoras económicas importantes, pero sí
te vamos a asegurar que tengas una mujer en casa que te cuide, que te haga la comida y a la que poder mandar, ¿no? Eso que está en cuestión, ¿no? Con el empuje del feminismo, hace que muchísima gente se acerque a este discurso ultra, y todo tiene que ver creo que con esas dinámicas. O sea, ¿tú realmente crees que el factor diferencial el principal de la reacción que estamos viviendo es el machismo, es la misoginia? Sí. No es tanto la cuestión económica. No, para nada. Creo que no, porque, es decir, también es... en el libro yo me baso todo en experiencias personales, es decir, y las condiciones materiales para la clase trabajadora son difíciles. Oye, y hace 10 años eran difíciles, hace 20 años eran difíciles. Yo no me pude ir de casa hasta los 35 años. Yo escribía artículos desde la habitación, desde donde hacía mis primeros exámenes. Ahí he escrito mis artículos de prensa primeros. Hasta los 35 años no me fui de casa. Es decir, a mí que nadie me diga que es que ahora las cosas son muy difíciles y antes eran fáciles. No, perdona. Para la clase trabajadora la situación siempre ha sido muy complicada en lo económico. No es más difícil ahora que lo era antes. Habrá unas especificidades. La vivienda está mucho más complicado ahora que antes. Pero tampoco estaba fácil para mi generación ni para la anterior. Pero el punto diferencial es el auge del feminismo. El auge del feminismo. Hay esto, y aquí está María Eugenia que lo sabe muy bien, está teorizado Susan Faludi con el Backlash, la reacción, pero es que en este momento se está viviendo un momento de contrarreacción feminista, ¿no? Es decir, están luchando contra todo lo que el feminismo ha venido ganando en los últimos tiempos. Movimiento oscilante y pendular, pujanza feminista, movimiento supremacista en contra. Y creo que eso es lo que es mi hipótesis, esa es la que planteo, lo creo firmemente que es lo que explica de manera principal. Luego se ancla en la lucha contra el problema, o luchar contra la inmigración, también ayuda mucho las redes sociales y yo lo llamo dopamina facha, porque es que hace que tengan unos inputs que hace que se validen esos comportamientos, pero yo creo firmemente que sí, que es el suprematismo masculino y la contrarreacción. En el libro dices que el fascismo ahora no desfila como en los años 30, que el fascismo ahora nos entra en nuestro día a día y en nuestras mentes a través precisamente de las redes sociales y de los discursos muy simplificados, muy infantilizados. Sí, creo que creo que también hago una especie de crítica también a la izquierda por jugar en estas dinámicas de simplificación, porque creo que se hace funcional al discurso de la extrema derecha en ese sentido, ¿no? Pero claro, cuando existen además unos dueños de las redes sociales que no creen en la democracia, es decir, porque lo tienen escrito, porque lo tienen teorizado, porque consideran que, literalmente, dueños de redes sociales consideran que las mujeres no tienen que votar. Es decir, quieren volver al sufragio censitario y quieren quieren quitar el derecho a voto de la mujer. Lo tienen escrito, lo tienen teorizado, creen que la democracia es incompatible con su proyecto de libertad. Eso lo ha dejado escrito Peter Thiel, que es el que ha promovido a J.D. Vance a la vicepresidencia de Estados Unidos. Pues cuando esos que son los dueños de las redes sociales, ya no hablamos de Elon Musk, que todo el mundo lo conoce, pues obviamente ellos favorecen un tipo de discurso, favorecen también que esa simplificación a favor del discurso ultra prenda en las redes sociales e intoxique a los adolescentes, y es muy complicado de luchar contra algo así. Estamos presentando a las personas receptoras de esas ideas como víctimas también. Tú dices que no, tú dices que no se puede victimizar a los hombres que caen en las garras de ese nuevo fascismo, porque hay otra opción. Claro, yo creo que esto es algo que además hoy, por ejemplo, lo he vuelto a escuchar, ¿no? Es decir, no, es que quien vota a Vox, a la Alianza Nacional, no son fascistas. Bueno, no sé lo que serán, pero eligen libremente votar a una opción que busca la destrucción del diferente. Y puede ser mucho más complicado el intentar revertir comportamientos que hemos aprendido y que tenemos educados desde pequeño. Es difícil, es jodido. Yo lo he intentado, lo he pasado mal. Es muy difícil, pero es una elección libre y personal. Son personas adultas eligiendo un camino y lo hacen porque ellos quieren. Es decir, no son personas que tienen cercenada la capacidad de discernimiento. No, eligen libremente votar esas opciones y eligen libremente
ir contra colectivos vulnerables, con minorías discriminadas, lo eligen. Es decir, hay que intentar comprender por qué se produce esto, pero no justificarlo, no intentar infantilizar esos comportamientos, porque son personas que lo deciden libremente y a veces... Bueno, entusiastamente, sí. Habrá mucha gente que esté pensando ahora mismo, estoy de acuerdo con la tesis de Maestre, con lo que no estoy de acuerdo es con que pueda definirse como fascismo la extrema derecha actual en Europa. Y tú tienes una respuesta para eso también en el libro. Tú dices que durante tiempo has estado intentando meter a martillazos el ascenso actual del fascismo en los marcos de otros periodos históricos, pero que te has dado cuenta de que eso no tiene que ser así. Claro, es que eso hay un... Yo siempre digo, yo soy marxista y hay una doctrina de Lenin que decía el análisis concreto de la situación concreta. Creo que hay que entender esos procesos de conformación de los fascismos y adaptarlos a tu tiempo. Es decir, tú no puedes, como voy a decir, meter a martillazos cómo funciona la radicalización de este tiempo o el ascenso del fascismo en nuestro tiempo, equiparándolo al de los años 30. Existen similitudes y existen diferencias y divergencias completamente que podrían hacer que sean otra cosa diferente. Pero entrar en una cuestión metodológica o de nombre creo que no nos lleva a ningún sitio. Podemos llamarlo por fascismo. Bebe de la misma raíz cultural y política. Es como decir ahora que los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE son comunistas. Pues no son comunistas, pero beben de la doctrina comunista. Y igual pasa ahora. Pero lo que está claro es que la conformación de nuestro tiempo, de la extrema derecha, del fascismo, es diferente, pero es la conformación en nuestro tiempo de esa misma realidad que se dio en otros periodos de nuestra época. Háblame del antifascismo de 2026. Tú abogas por un antifascismo que empape los grupos de WhatsApp. Sí, creo que es completamente imposible intentar combatir con los momentos de época. Es decir, yo creo que hay un momento de época, intentar pensar que desde los medios de comunicación o desde la actividad cultural puedes competir o combatir esos momentos de época. Pero yo creo, igual que existe, o abogo porque hay un fascismo cotidiano, un fascismo en las casas, en los grupos, creo que también tiene que haber un antifascismo íntimo y cotidiano, ¿no? Y creo que uno de los problemas que hay ahora, que con este desacomplejamiento de las ideas reaccionarias en las que en cualquier grupo hay alguien que se atreve a decir una fascistada, una racistada o una machistada, pues tiene que existir también ese contrapunto en esos mismos lugares para alguien que le diga, no, perdón, allí delante de mí no vas a decir eso. O intentar también activar una emoción contraria a la que creo que tiene el fascismo como raíz, ¿no? Que es una emoción. Yo creo que la empatía o los cuidados son un antifascismo íntimo. Y eso es lo que yo he intentado hacer durante todo este tiempo, que he tenido un proceso complicado emocional, y me he dado cuenta de que la mejor manera para intentar combatirlo en mi día a día no es con mi actividad profesional, a pesar de que la gente lo pueda pretender, sino con algo mucho más íntimo en mi día a día, porque cambiando, intentando hacer que todos los espacios en los que me desarrollo personal y emocionalmente sean más cuiden más a la gente con la que tengo que relacionarme. Acabas de decir algo que habrá dejado a muchos en casa. Has dicho, he pasado un periodo complicado emocionalmente. Tú cuentas en el libro que tienes depresión, creo que puedo decir que ya has salido, sí. En el momento en el que lo estabas escribiendo, estabas en tratamiento. ¿Tú esto lo atribuyes a las miserias derivadas de tu exposición pública? Sin duda. Es decir, yo durante muchísimo tiempo, precisamente por la educación que yo he tenido patriarcal, en la que estaba enseñado a no mostrar mis emociones, mis vulnerabilidades, a intentar mostrar que como yo tenía que desarrollarme era mostrándome fuerte, diciendo que nada me afecta, que yo era capaz que podía con todo y que encima me sentía orgulloso de poder con todo y decirlo, y pensaba que no me afectaba absolutamente nada de lo que me estaba ocurriendo. Y bueno, eso es una gilipollez enorme, porque me afectaba
enormemente. Lo que pasa es que no era capaz de expresarlo, y hasta que, bueno, pues como todo pasa en la vida, pues acaba explotando y acabé con una depresión que yo no sabía qué era. O sea, es como que te llega un... me gustan mucho los cómics de Chero Calcare, que tiene la capacidad para poder expresarlo con un dibujo, ¿no? Pues tenía esa sombra negra que te atrapa por detrás, y me di cuenta de que todos los ataques, sobre todo llegó un momento en el que ya no solo ataques de los adversarios antagónicos, ¿no?, que supuestamente asumía, ¿no?, de la gente de extrema derecha, sino incluso de gente de un entorno ideológico más próximo al mío, pues acabó por demolerme emocionalmente, literalmente, sí. Otra cosa es que por mi desarrollo profesional pues tenía que intentar ocultarlo, ¿no? Pero sí, he estado muy, muy, muy mal. ¿Durante cuánto tiempo se las has estado ocultando a los tuyos, a la gente que te quiere? Pues yo creía que siempre los he ocultado, ¿no? Hasta que ya me rompí, ¿no? Pero obviamente pretender o creer que eres capaz de ocultar a tu gente, a la gente que te quiere, que no estás mal, es una utopía absurda. Es decir, yo podía pretender creer que ellos no sabían que yo estaba mal, pero todo el mundo sabía que yo estaba mal. Otra cosa es que no era capaz de verbalizarlo. Cuando lo verbalicé, pues obviamente nadie se sorprendió, o nadie pensó que era una sorpresa, que yo estaba pasándolo mal. Simplemente, bueno, pues me creía que podía ocultárselo. Es increíble, Antonio, lo que dices, que no eran tanto por los ataques del otro lado, de los adversarios ideológicos, sino de gente que podía pensar muy parecido a ti, pero que hay una inquina personal, una estrategia de destrucción personal que a ti te ha llevado a eso, a romper como a otros. Pero es que, ¿a qué atribuyes esta inquina, esta destrucción a la persona? Es algo que tampoco le encuentro solución, porque además yo entiendo los valores los ideológicos en los que los entiendo como que hay que cuidar, o sea, dentro del cuidado, ¿no? Y entonces que cuando existen diferencias de matiz, ni siquiera te estoy hablando de diferencias complicadas, muy, 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 muy radicales, ¿no? Diferencias de matiz, que haya gente que lo que busque es tu destrucción personal, tuya y de tu familia. Porque yo hay cosas que no voy a contar nunca, pero que si las contase serían increíbles. O sea, es que son cosas que ni siquiera me atrevo a cómo una persona puede intentar llevar a cabo acciones para destruir a tu familia, ir a contra tu familia, gente que no se dedica absolutamente a nada de la profesión, pero diciendo como no puedo, como no soy capaz de destruir a esta persona con las agresiones políticas y mediáticas, voy a intentarlo yendo contra su familia y contra la más vulnerable. Contra la más vulnerable porque en ese momento estaba pasando un proceso muy jodido. Pues es que no soy capaz no lo concibo, de verdad, Aimar, es algo que no lo concibo personalmente porque no entiendo, por muy contundente que yo pueda ser muchas veces como expreso mis ideas, ¿no? Yo lo soy, yo lo entiendo y asumo que eso a veces tiene también un coste, pero ir a la destrucción personal con gente que además sabes que por mucho que no te vayan en tu línea política, no son mala gente. Porque yo algo que quien me conoce mínimamente sabe que mala gente no soy, pues eso es algo que no he sido capaz de comprender. ¿A ti te ha compensado tu exposición? O sea, si pudieras volver a empezar, si pudieras ser el Antonio Maestre de 30 años y te empiezan a llamar de la tele, ¿volverías? Es que me ha dado cosas muy bonitas esto. O sea, estoy ahora hablando contigo, hablando de un libro, y para mí eso es algo que si le dicen al chaval de Fuenlabrada, es que Aimar, eso es algo que es muy bonito. Pero yo, el sufrimiento que he visto a mi madre en un momento difícil, quizá no. Quizá lo hubiese cambiado todo porque ella no hubiese vivido ciertas cosas. Me crié como un fascista. Antonio Maestre, Editorial Seix Barral. Maestre, mil gracias. Mil gracias a ti.
Y hay media el larguero, Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, acaba de terminar el Friburgo 3, Celta 0. Se complica mucho la eliminatoria para estar en semifinales para el equipo gallego, que tendrá que jugar la semana que viene en Balaídos. Y antes, esto en la Europa League, en la Conference ha ganado el Rayo 3-0 a Laica de Atenas. Bastante encarrilada la eliminatoria para que el Rayo se meta en su primera semifinal europea en la historia del club. Ha sido una pasada lo del partido en Vallecas. Mañana ya empieza la jornada de Liga con el Real Madrid-Girona. Hablaba Arbeloa, luego le vamos a escuchar. Y a las 11:30 en el larguero, el jefe de los árbitros, en un momento especialmente crispado, crítico y tenso, con todo el mundo apuntando a los árbitros, Fran Soto, jefe de los árbitros, en el larguero esta noche. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches, pues continuamos con este verano avanzado. No se alargará demasiado. Mañana va a ser el último día de temperaturas propias del mes de junio, es decir, máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país. En algunos puntos del interior, cerca del río Guadalquivir, también del Ebro, se pasará de los 30. Tampoco va a hacer demasiado frío la próxima noche. Muchas horas de sol, solo algunos momentos de lluvia en el Golfo de Cádiz. Durante la tarde en puntos de montaña de Andalucía y Extremadura también algunos chubascos. Y se confirma que el fin de semana empezará a bajar la temperatura el sábado, va a bajar y mucho el domingo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Es que, de verdad, decía antes que nos tiene hablando solos, y es verdad, esto que ha hecho hoy la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, refiriéndose a la retención ilegal de un soldado español, un casco azul del ejército español, a manos del ejército israelí. Esto sucedió ayer, lo retuvieron ilegalmente, de forma violenta, netamente violenta, por lo que ha explicado la ministra de Defensa. Y hoy la portavoz parlamentaria del PP ha dicho esto. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. ¿Qué decimos, Javois? A mí en principio me parece relevante saber por qué la Guardia Civil te tiene parada en un control una hora. Yo sé que es legal, sé que es posible, pero presumir de eso se me hace raro. A mí la Guardia Civil hasta una hora y no encontraron nada, alguna cosa, ¿no? O, no sé, no es algo de lo que sacar pecho, ¿no? Para empezar, oye, pues mira. Esto sí que no lo esperaba, pero claro. No, es verdad. O sea, sé que a veces se acumulan los cosas, no sé, no es algo de lo que ir contando por ahí, ¿no? A mí me tuvo parada la Guardia Civil una hora, como. En fin, comparar esa espera tuya con la retención de un soldado español en zona de guerra para no enfadar a Israel, ni siquiera me sorprende. Fíjate, en los últimos tiempos el nuevo patriotismo pasa por no criticar a quien quiere ahogarte la economía con aranceles, burlarte ahora del ejército y cuando amenazan a tu país ponerte del lado del matón. A este paso van a acabar sonándose los mocos con la bandera. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando lo hizo un cómico, haciendo un número cómico, que le cayó la del pulpo? Bueno, pues fue porque no se lo había ordenado Trump. De hecho, yo estoy creyendo que debe estar rezando Feijóo porque Israel y Estados Unidos no eleven el grado de sumisión, porque podemos llegar a ver cosas espantosas. De Vox ni hablo porque estos, todo lo que sea malo para España ya lo están apoyando encantados. Un beso, Javois. Un beso. Adiós. Hoy la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González han asegurado ante el Tribunal Supremo que compraron un chalet en la provincia de Cádiz para que lo disfrutara Ábalos. Esa declaración es muy importante porque apuntala la acusación de que Ábalos recibía este tipo de prebendas por parte de la trama a cambio de favorecer a las empresas implicadas. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pano ha dejado meridiano en el Supremo que el chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, era una prebenda para Ábalos, a quien el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, a través de Víctor de Aldama, habría estado colmando de atenciones para conseguir una licencia. Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa. Fue la empresa a nombre de su hija la que compró el inmueble por algo más de $500,000 de euros. No es como inversión a un futuro, es para el señor ministro. El ministro firmó un contrato de alquiler con opción a compra y pagó 7.500 euros, que eran la fianza y 2 meses de renta, para entrar en julio de 2021. En noviembre, cuenta Pano que Koldo la llamó quejándose de que no había luz ni agua allí. Se engancharon al alumbrado público y aún deben dinero al jardinero. Cuando cesa el señor ministro de su puesto y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho del tema de la obtención de la operadora, es cuando Claudio Rivas dice que
que hay que echarle. Si los hechos fuesen como dice Pano, este asunto sería cohecho por favores a Claudio Rivas y no a Víctor de Aldama, y debería estar así en la Audiencia Nacional. Lo que sostiene Anticorrupción es que Aldama, ante Ábalos, se marcó el tanto de la casa como agradecimiento por sus favores, y como no podía pagarla, le colocó la compra a Claudio Rivas como si fuera necesaria para la licencia que quería. A ver qué declara este empresario. Veremos, porque sí, efectivamente, como eso sea así, esto es materia de la Audiencia Nacional, no del juicio en el Tribunal Supremo. Y lo que sí que es seguro que es materia de la Audiencia Nacional es esa parte del relato que ha hecho hoy también Carmen Pano, que afirma que llevó bolsas con dinero a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Dinero en efectivo, en tacos de billetes, que decía hoy el chofer, dinero en efectivo metido en bolsas de plástico, y hoy Carmen Pano en el Supremo ha reiterado ese relato Vega. Sí, pero todo está relacionado. Lo que ha explicado Pano es que en ese contexto, en el que Rivas quiere una licencia de hidrocarburos y tira de Aldama para conseguirla porque le presume influencia sobre Ábalos, el comisionista, claro, se lleva su parte, en efectivo y entregado en su despacho. La operativa era que el señor Claudio Rivas me hacía transferencias a mis cuentas en la empresa, yo sacaba el dinero y se lo llevaba al despacho de Alfonso XIII. Siempre era el mismo modus operandi. El dinero se metía en una bolsa de plástico y luego ese dinero se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel. Pano afirma que estos pagos fueron recurrentes durante varios meses, pues en 2 de esas ocasiones en que llegaba con el dinero a la oficina de Aldama, él le pidió el favor de que lo llevase a la sede del PSOE, argumentando que estaba sin chofer ni secretaria y no podía ir. Se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno. Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y ya me dijo y se lo di. Sobre por qué o para quién era ese dinero, Pano no podía acreditarlo. Sospechaba que tenía que ver con esa licencia de operador de hidrocarburos. Su chofer, esta mañana como testigo, ha declarado que tenía oído que la licencia le iba a costar a Claudio Rivas 600.000 euros. Mariana Alonso. Yo creo que, en fin, la cuestión jurídica que Isabel Vega ha explicado muy precisamente, pues tendrá su recorrido. El delito de cohecho siempre es difícil de probar, porque hay que probar que a ti alguien te da un regalo a cambio de otra cosa. En fin, tiene su complejidad técnica. Pero, en fin, yo creo que en el plano político, y me atrevería a decir que en el plano ciudadano, este juicio está volviendo a poner sobre la mesa el escándalo monumental de cómo se manejaba uno de los dirigentes más importantes en la historia política de Pedro Sánchez, contados con los dedos de una mano y posiblemente sobren dedos. El dirigente José Luis Ábalos, que se subió a la tribuna a defender una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular, diciéndole a la bancada del Partido Popular que ustedes son muy corruptos y España no les aguanta más o menos, y hay que cambiar de gobierno por la corrupción. Pues este dirigente, en cuanto llegó, no tardó. Normalmente en la corrupción a veces se dice, bueno, es que uno llega al poder y con el tiempo se corrompe, a los 5 años. No, estos enseguida llegaron. Ligerito. Y fue bastante rápido el proceso. Y claro, la duda que ya sé que Moncloa molesta mucho, pero yo creo que es la duda legítima que tienen hoy muchos ciudadanos. Como una persona de la probada inteligencia, de la probada sagacidad del presidente del gobierno, una persona a la que hoy, por ejemplo, estos días está elogiando mucha gente en todo el mundo por su posición en la guerra de Irán, en fin, una persona con esas capacidades, no la vio venir. Bueno, creo que es una pregunta que sigue siendo legítima hoy, mucho más a la luz de lo que está poniendo el juicio sobre la Palop mesa. y Simón. Bueno, pues parece que hay algunas cosas que están empezando a quedar claras, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Gallego, el chofer, corrobora de alguna forma o consolida el núcleo del relato de Carmen Pano, a pesar de que ella ha incurrido en bastantes contradicciones, ¿no? Y esto, pues este es un elemento importante desde el punto de vista jurídico. También, parece que queda clara la trama de enchufes en empresas públicas, que, esta cosa de Miss Asturias, ¿no?, en la biblioteca, es verdad que no tiene mucho impacto desde el punto de vista penal, ¿no? Pero claro, no es bonito. No es bonito tampoco ver el escenario Ferraz como el escenario de un posible delito, ¿no? Hay cuestiones ahí que ya han quedado, yo creo que documentadas. Y después la trazabilidad del dinero se va viendo cada vez más clara, aunque es verdad que todavía no sabemos dónde está el dinero. Me refiero, cuál era el destinatario último, final, una prueba irrefutable
que fuera Ábalos, Koldo, no la tenemos, tampoco sabemos la implicación del Partido Socialista o del Gobierno en esto, ¿no? Veremos cuando declare Aldama que descubrimos el 28 de abril, ¿no? Yo creo que esa declaración es temible para el Gobierno. Y esto además, aunque el Gobierno lo da por amortizado, se está dando en la precampaña andaluza que yo creo que le puede hacer bastante daño. Simón. Sí, yo pido el comodín del público para ver si alguno me podéis explicar cómo es posible discernir el cohecho a cuál de las investigaciones está asociada, porque para mí es como muy complejo, porque hay tres causas abiertas en paralelo, ¿no? Porque estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de mascarillas. Son 4, sí. Claro, entonces, ¿cómo podemos saber exactamente a quién compete? Es una de las cosas que desde una perspectiva para mí procesal me provoca un poco de duda, porque es que no sé muy bien cómo está claro a razón de qué venía ese cohecho de soborno, cuál era el objeto material, que en teoría lo llevaría a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, y eso a mí me parece como muy complicado de probar. Sabemos que se daban dádivas, pero no exactamente por qué, probablemente, ¿no? Entonces eso es una cosa que puede generar dudas competenciales. Pero esto es lo de menos, porque desde una perspectiva política yo creo que sigue habiendo un enorme agujero negro en las explicaciones gubernamentales que tienen que ver con dos cosas. Una, ¿por qué se recuperó a Ábalos en las listas electorales? Es decir, ¿por qué se le recuperó después de cesarlo de ministro si había habido indicios de que había podido tener comportamientos irregulares de algún tipo? No digo necesariamente delictivos, pero sí una vida un poco desordenada. Y segundo, también la elección posterior como secretario de organización de Santos Cerdán, que luego también ha tenido causas que están vinculadas con esta trama, ¿no? Y sigue siendo un agujero negro al que la respuesta aún no se le ha dado. Rufián sigue agitando el espacio a la izquierda del PSOE. Hace unas semanas fue en un acto con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, y hoy ha tenido otro con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en Barcelona y Rufián ha aprovechado para pedirle a su partido, Esquerra Republicana, que se ponga al frente de ese espacio a la izquierda. Lo dice a sabiendas de que la dirección que encabeza Junqueras no está nada por la labor de confluencias de este tipo. De hecho, Junqueras no ha ido al acto en Barcelona, alegando problemas de agenda. Un acto que está programado desde hace tela. Pero Rufián dice esto. Andalucía hi haurà una candidatura unitaria, yo creo que es muy importante. En Andalucía habrá una candidatura unitaria. Yo creo que es muy importante que Podemos haya dado allí un paso hacia adelante. Pero también habrá una izquierda soberanista. Se ha hecho un esfuerzo por intentar simplificar estas diferencias. Y yo le pido a mi partido que lidere esto. Y si me va el cargo, me voy a mi casa. Y si em va el càrrec, me voy para mi casa. Y está claro que era el mensaje que quería colocar porque lo ha dicho varias veces. ¿Y por qué Esquerra Republicana no pot inspirar, ho dic como militar? ¿Y por qué Esquerra no puede inspirar, y lo digo como militante, a esta izquierda española como en otros momentos, a esta izquierda con un proyecto más españolista o más federal o confederal, me da igual, porque si no nos matarán por separado. Porque si no nos matarán per separat. Ahora bien, responder a la pregunta de cómo hacer esa confluencia, esta alianza, como la quieran llamar, eso ya es más complicado. Irene Montero ha hablado en genérico de hacer equipo con Rufián. A mí la propuesta de hacer equipo para intentar que también nuestras fuerzas políticas puedan hacer ese trabajo de movilizar todos esos esfuerzos para que haya una izquierda fuerte que no solo para la derecha, sino que también resuelva los problemas urgentes y baje el precio de los alquileres y tope el precio de los alimentos. Creo que eso merece la pena intentarlo. Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo. Lo ha dicho Montero en una entrevista en el acto con Rufián, pero antes, en una entrevista con la SER en Cataluña, había sido un poco más clara que en el acto de la tarde. Ha hablado de hacer tándem con Rufián de cara a las elecciones. Pero que se pueden hacer las cosas bien, también tengo confianza en ello, y lo que tengo muchas ganas es de poder hacer equipo con Gabriel, porque creo que eso puede funcionar para que, no solamente para las elecciones, pero también para las elecciones, para que la izquierda esté fuerte. ¿Qué te sugiere todo esto? Bueno, a ver, a mí me parece bien que haya una sintonía entre las izquierdas soberanistas y las izquierdas, digamos, confederales, pero yo creo que este afán de diluir la frontera entre una y otra, aunque sea solamente en términos retóricos como parece que es, bueno, pues debilita la posición de Comunes, por ejemplo, en Cataluña, y debilita la posición de el resto de partidos que conforman ese espacio en el ámbito estatal. Es decir, no ayuda, sino que más bien divide y genera suspicacias. Entonces, bueno, yo creo que hay fronteras que se deben respetar. Por otra parte, esto que han planteado de que Podemos sea la fuerza motriz de la izquierda en el ámbito estatal, yo es que no lo veo posible. Simplemente no lo veo posible.
O sea, el proyecto político de Podemos no es el proyecto político que han planteado estas 4 fuerzas que se unieron y que formaron parte de Sumar. Es que no es ese proyecto político, no es el mismo. De hecho, ellos mismos dicen que en caso de incorporarse a esa eventual unidad, lo primero que van a exigir es un giro político respecto de Sumar. O sea, que ellos mismos son conscientes de que el proyecto político que tienen no es el que tenía Sumar. Además de que ellos están instalados en una lógica de conflicto permanente, también con el PSOE, que creo que no es la lógica que ha defendido Sumar. Creo que falta confianza, falta honestidad, falta lealtad y el estilo es totalmente otro. Pablo. Sí, el modelo que planteaba Rufián es Andalucía y 2 izquierdas. Es decir, tienes por Andalucía y tienes Adelante Andalucía. Tienes a Comunes y puedes tener a Esquerra. Y puedes tener una alianza de amplio espectro en las izquierdas estatales y donde se presente por su parte BNG o Bildu o Chunta o Adelante Andalucía que compitan. Pero en realidad ya es evidente que hay una sintonía muy clara y siempre la ha habido entre Esquerra y entre Rufián, para ser más precisos, y el núcleo dirigente de Podemos, como poco desde que le intentaron tirar la reforma laboral a Yolanda Díaz, como poco. Es cierto, ¿vale?, que Rufián ya no habla en nombre de su organización. Está empezando a hablar de manera individual. Y a mí eso a lo mejor sí que me está dando una pista de que quizá él sí que se pueda sumar en un momento determinado a una plataforma de izquierdas estatales de la que prefiere ser parte antes que integrarse dentro de Esquerra. Desde luego yo entiendo que a Esquerra Republicana como partido no le hace ninguna gracia el hecho de tener a Rufián llevando la contraria a la línea de la propia organización. Y que a la hora de la verdad volvemos siempre a lo mismo. Podemos y lo que significa Podemos, ¿no? Podemos ahora mismo en la mayoría de las autonomías pues está por debajo de votos de se acabó la fiesta. Entonces hay que reconocer dónde uno está y desde esa posición entrar a negociar con otros, ¿no? Mariano. A mí me tocó aquí en la tertulia en Hora 25 cuando fue el acto de Rufián con Emilio Delgado aquí en Madrid. ¿Eso fue casualidad o que vienes mucho? No, sí, algo así. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y de aquella, lo que se dijo en aquel acto era, recuerdo así un poco de memoria, pero creo que soy preciso, Rufián dijo que no dejemos de lado a Podemos. Ahora hemos pasado de no dejar de lado a, como decía Pablo, que prácticamente que sea la fuerza motriz. Hombre, en fin, tampoco nos pasemos porque evidentemente la fuerza que tiene Podemos es la que perfectamente ha descrito Pablo Simón con de una manera tan hiriente que yo no quiero... No. También Mariano... No era hiriente, era gráfico. Sí, gráficamente hiriente. Demoscopia. Voto. Voto es 0,5. La gente ya vota. Bueno, entonces, en fin, da la impresión de que se están dando ciertos bandazos y conste que yo he defendido aquí que buena parte de la idea de Rufián me parece sensata. Y por lo demás, hombre, todos aprendemos en la vida de los errores, todos maduramos. Rufián creo que es más o menos de mi quinta. Hombre, yo al señor Rufián le recomendaría humildemente que no vuelva a cargar la mano con declaraciones muy concluyentes sobre lo que hará en el futuro, porque, en fin, pueden envejecer como aquella de yo vengo aquí al Congreso para estar solo 18 meses. Bueno, quiero decir, pueden envejecer un poco mal. Esto de si no me voy a mi casa, en fin, no seamos tan contundentes. Dame un segundo, Mariano, porque tenemos una noticia de última hora terrible. Un menor ha matado a otro a puñaladas en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Alfonso Ojea, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, ha fallecido el menor que era atacado esta pasada tarde en Villanueva de la Cañada. Era agredido en el Centro Cultural del municipio. Cuando han llegado las emergencias y también la Guardia Civil, el menor presentaba múltiples heridas en la cara, en el cuello, en el tórax. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre, en pronóstico crítico, a donde ha fallecido. La Guardia Civil investiga esta agresión mortal, este homicidio, y es lo que se sabe por el momento, porque el menor, como te comento, Aimar, ha llegado con vida al centro hospitalario, pero el nivel de las lesiones que presentaba eran incompatibles evidentemente con la vida y ha fallecido cuando ha llegado a este centro médico de Madrid, que es el Hospital 12 de Octubre. Alfonso, pero no sabemos ni el vínculo entre ellos, ni si es una cuestión de bandas, no se sabe nada. No se sabe nada. Está investigando la Guardia Civil, es demarcación de la Guardia Civil, es una localidad en la zona noroeste de la región madrileña y ya está la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, porque esa localidad tiene además instalaciones propias de la Guardia Civil, pues ya están
con la investigación. Habrá que esperar, en las próximas horas conoceremos lo que ha sucedido, lo que ha pasado, porque ha sido, y hay que recordarlo, en el interior del Centro Cultural de Villanueva de la Cañada. Ojea, mil gracias, te escuchamos mañana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y tenemos noticia de última hora también en Estados Unidos. Ojo, si no fuera todo tan serio y tan grave, darían ganas de sacar las palomitas y ver arder el ecosistema que llevó a Trump a la Casa Blanca, el mundo MAGA. Bien, Trump acaba de pegarse una rajada monumental en su red social contra algunos de los referentes de ese mundo que llevan tiempo bajándose del barco y cargando contra él, pidiendo incluso su destitución usando resortes constitucionales. Pues bien, la cosa terminó de estallar cuando Trump dijo que iba a morir toda una civilización. Ya venía calentándose desde antes. Bueno, pues hace unos minutos, Trump se ha quedado pero bien a gusto contra esos líderes ideológicos del mundo MAGA, o sea, su propio entorno ideológico. Isabel Villar. Sí, con nombres y apellidos nombra a varios de esos referentes que lo llevaron en volandas a la Casa Blanca, como Tucker Carlson o Alex Jones. De todos dice que tienen un coeficiente intelectual bajo, que son personas estúpidas y que lo sabe todo el mundo. Unos desequilibrados, agitadores los llama Trump, los llama agitadores a ellos, y que dice que no los invitan a la televisión porque son unos chiflados. MAGA está de acuerdo con... Me encanta que lo que me está llamando la atención es que les llama agitadores. ¿Qué más ha dicho? O sea, nos ha llamado de todo. Dice, los ha llamado agitadores. El coeficiente intelectual está bien. Eso bien. Fíjate, oye. Además de llamarles agitadores y todo eso. MAGA, dice Trump de sí mismo. MAGA está de acuerdo conmigo, no con tontos como Carlson. Habla así de una de las voces trumpistas por excelencia, presentador ultra, antigua estrella de la Fox, crítico ahora con Trump. De hecho, hace unos días lo que dijo Carlson fue que había que llamó a la disidencia, digamos. Les dijo a quienes trabajan con Trump que le digan que no, que se opongan a sus órdenes. El presidente dice de él que debería haber un buen psiquiatra. Habla también de la loca, así la llama, a Candace Owens, que es la influencer responsable del bulo de que Brigitte Macron es un hombre. Bueno, pues para atacar a Candace Owens y defender a Brigitte Macron, ojo a lo que dice Trump, dice que Brigitte Macron es una mujer mucho más bella que Candace y de hecho dice ni siquiera hay comparación. Estos supuestos analistas son perdedores y siempre lo serán. Perdedores en mayúsculas. Perdedores en mayúsculas. Y lo que te iba a decir es que aquí empieza ya con las mayúsculas a todo trapo. MAGA trata de ganar y de la fuerza para no permitir que Irán tenga armas nucleares. Y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero yo sí, porque Estados Unidos es ahora el país más importante del mundo. Da miedito, Simón. 12 años. 12 años tiene de edad mental. Es decir, es la misma reacción que tendría... 12 años y el mayor botón nuclear del planeta. Bien, bueno, pero entonces habrá que preguntarse cómo es posible que estemos aceptando que exista hoy un hegemón a nivel global como Estados Unidos y cómo de disfuncional será su democracia para que termine estando una persona como esta al frente de la primera potencia a nivel global. Es decir, hay un verdadero problema ahora mismo que tiene que ver con que los defectuosos contrapesos del sistema americano es algo que estamos pagando nosotros a nivel global. Sí, no se explica de qué manera hemos llegado hasta aquí y por qué no somos capaces de frenar a alguien así. El otro día me lo preguntaba mi madre, así en su ingenuidad. María Eugenia, ¿tú sabes por qué no podemos hacer nada contra una sola persona? Claro, es que esto es una cosa... No es una sola persona, ya sabemos que no es una sola persona, pero es que este desvarío es absolutamente increíble y si no tuviera, como decías tú, Aymar, si no tuviera consecuencias, pues estaríamos aquí riéndonos, claro. Pero claro, es que no nos podemos reír. El otro día, no sé si leísteis el comunicado de los ayatolás, que también se quedaron a gusto, diciéndole que era un ignorante, que no tenía ni idea de nada, pero un comunicado muy serio donde también le daban, pero para el pelo. Y este momento de, ¿pero por qué le llama usted acuerdo cuando en realidad es un enorme fracaso? Es decir, es que yo creo que le hace falta a lo mejor que alguien le hable así de forma directa, pero por escrito. No sé, la verdad no. Mariano. Bueno, antes, al principio de la tertulia hemos hablado, ¿no?, de la fisura que se crea en el mundo MAGA y este comunicado, estas palabras tan crudas de Trump contra sus adversarios internos, por llamarlos de alguna manera, pues lo ponen de manifiesto. Tucker Carlson es una figura muy influyente. A nadie se le escapa que hay una cuestión religiosa importante. En fin, simplificando un poco, católicos contra el lobby judío, que también tiene su importancia en lo que se está moviendo dentro de ese mundo.
Y me parece que el estallido de Trump es bastante significativo en ese sentido. Y yo creo que además esto último que has planteado, lo del lobby judío, me parece enormemente interesante por una cuestión que varios analistas ya comentan. Por primera vez el apoyo al Estado de Israel está dejando de ser bipartidista. Es decir, tradicionalmente demócratas y republicanos habían estado muy alineados en el apoyo al Estado de Israel. Estamos viendo que la derecha del Partido Republicano y cada vez más sectores del Partido Demócrata empiezan a virar a posiciones contrarias. O sea, fíjate si le está haciendo flaco favor el propio gobierno de Netanyahu y el vínculo que tiene con Washington a la posición de alianza privilegiada que tiene con este país. Era uno de los elementos de consenso bipartidista que efectivamente se está rompiendo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Caballo de Troya. ¿Qué hace el todopoderoso vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aterrizando en Budapest, la capital de un pequeño país que apenas dispone del 2% de la población europea y de un 1% de su PIB, para apoyar a Viktor Orbán ante las elecciones del próximo domingo y criticar a la Unión Europea? Nunca creímos que un día hubiéramos de estar tan interesados en los comicios de Hungría, y sin embargo serán determinantes en aspectos como la integración europea, el futuro de la extrema derecha, el desarrollo de la guerra de Ucrania o las relaciones con Putin. Después de 16 años gobernando, esta vez existen posibilidades, al menos demoscópicas, de que Orbán pierda el poder ante una oposición unida alrededor de un personaje demócrata y europeísta. Frente a Peter Magyar, se confronta un Orbán que ha llegado a controlar los tres grandes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, las universidades, las grandes empresas y los medios de comunicación. Gente como él representa el concepto de democracia iliberal, aquella donde se celebran elecciones, pero no se pueden practicar ya las libertades tradicionales, los derechos civiles o los de las minorías. Cómplice de personajes como Netanyahu, al que ha dado acogida, si Orbán pudiese presentarse sin mácula la noche del domingo como presidente del país, las oportunidades que el mundo sea mejor serán más escasas. Punto y 25. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. María Eugenia Rodríguez Palop, Pablo Simón, Mariano Alonso, gracias a los tres. A ti, gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.